Muy buenas tardes mi gente, bienvenidos a este nuevo vídeo. Vamos con un nuevo capítulo más y aquí su amigo Mundano Fanfi. Eh, Déjenme darle una palabra de consejo y dice así: vive hoy como nadie quiere para luego vivir el mañana como nadie puede. Se las dejo ahí, vamos con el capítulo. High School DxD. Devorador de vitalidad fanfic original de Mundano Fanfic. Créditos y derechos de autor. La historia High School DxD. El Devorador de Vitalidad es una obra escrita por Mundano Fanfic y publicada en plataformas digitales como parte de una narrativa fanmade inspirada en el universo de High School DxD, creado por Ichie y Ishigumi. Todos los derechos sobre los personajes, lugares y elementos pertenecientes a la franquicia corresponden a sus respectivos propietarios legales. El autor solo reclama propiedad sobre los eventos originales, líneas argumentales alternativas y conceptos creativos desarrollados en esta historia. Uso del contenido. Este material se presenta bajo los principios de fair use, uso justo, con fines educativos, críticos, de análisis y difusión no comercial. No se pretende infringir derechos de autor ni obtener beneficios económicos mediante el uso de material de terceros. Capítulo 15. Las sombras se organizan. La noticia no fue transmitida por palabras. No hubo mensajeros. No hubo anuncios. El suceso de ayer, la aparición de Raguel, el arcángel del juicio entre razas, resonó en el tejido mismo del mundo. Los dragones lo sintieron. Los demonios lo percibieron. Los ángeles lo reconocieron. Los dioses antiguos lo recordaron. No porque hubieran visto lo ocurrido, sino porque algo fundamental había cambiado. Un equilibrio se había roto. No era la guerra todavía. Era el movimiento previo. La respiración contenida del universo antes de exhalar. En el inframundo el castillo de Mori estaba silencioso esa mañana. No silencioso como en paz. Silencioso como un campo antes de la batalla. Rías estaba sentada frente a un tablero de magia, diagramas flotando, mapas astrales, rutas dimensionales, sellos de movilización, pero no los usaba. Solo los miraba. Akeno estaba de pie detrás de ella, los brazos cruzados, expresión seria. Sin sonrisa. Sin coquetería. Sin máscara. Kiba limpió su espada por 10ª vez, aunque no había polvo en ella. Koneko se mantenía cerca de Issei. Siempre cerca. No por protección. Por instinto. Porque sabía que cualquier ser que quisiera desafiarlo vendría por él primero. Porque sabía que si Issei caía, ellos también caerían. Y porque, aunque nunca lo admitiría en voz alta, Issei era su centro de gravedad ahora. El punto donde todo convergía. Issei estaba sentado contra la pared. No meditaba. No entrenaba. No hablaba. Solo existía. Y aún así, la habitación parecía girar alrededor de él. La marca carmesí del dragón se expandía lentamente sobre su torso, como si la carne misma estuviera aceptando una verdad que había sido negada hasta ahora. Drake permanecía en silencio. No porque no quisiera hablar, sino porque no había nada que decir. Lo que había comenzado no podía detenerse. Reunión de autoridades demoníacas. La sala del Consejo del Inframundo era un gigantesco salón circular de mármol negro, iluminado por fuego azul suspendido en el aire. Sir Zetz Lucifer, el rey demonio, fue el primero en presentarse. Su expresión no era la habitual serenidad amable. Era la de un hombre que entendía que la historia estaba cambiando sin su permiso. Serafall Leviathan apareció en silencio, sin el tono alegre habitual. Su mirada estaba fría. Dolida. Pero no por el mundo. Por su familia. Ajuka Belzebub analizaba una fórmula flotante sobre su palma, como si estuviera intentando calcular lo que no puede calcularse. La voluntad de una anomalía. Y Falbium, silencioso, observaba. Entonces comenzó Sir Zetz, sin rodeos. Raguel ha descendido. Ajuka bajó la mano. No para negociar. Para evaluar. Serafall apretó los dientes. Para intentar ponerle una cadena. Silencio. Sir Zetz respiró hondo. El cielo teme a Issei Youdou. Falbium finalmente habló. No solo el cielo. Los dragones antiguos se han movido. Algo los ha provocado y no es solo Drake. Ajuka levantó la vista. El vacío sigue observando. Serafall miró a los otros tres. Entonces estamos hablando de algo peor que una guerra entre razas. Sir Zetz respondió. Estamos hablando del fin del statu quo. No había sorpresa en la sala. Solo aceptación. El cambio ya había comenzado. Mientras tanto Issei abrió los ojos. No porque algo hubiera cambiado afuera. Sino porque algo cambió dentro. Drake. Aquí estoy. La marca sigue expandiéndose. Porque tu decisión ya es real. No deseas ser arma, ni héroe, ni protector. No. Issei se incorporó lentamente. Su sombra parecía más grande que su cuerpo. Más pesada. Más viva. Voy a ser el que toma la historia con las manos. Drake no lo elogió. No lo advirtió.
Solo afirmó. Entonces prepárate. Hay quienes ya se han reunido para detenerte. Issei sonrió. No con maldad. Con convicción. Que vengan. En una ciudad olvidada, en un monasterio en ruinas que no figura en ningún mapa moderno, figuras envueltas en capas se reunieron alrededor de un círculo de símbolos que brillaban en un rojo oscuro, casi negro. Nadie hablaba. Pero todos compartían la misma intención. Detener al dragón escarlata. Antes de que deje de ser un nombre y se convierta en un destino. Un hombre sin rostro marcó la piedra con un sello antiguo. Una voz mecánica, vieja como el tiempo, resonó. El protocolo para contener anomalías universales ha sido activado. Iniciando operativo. Cacería de dragón. El viento se agitó. No como viento. Como presagio. De vuelta en la residencia Gremori, Issei se levantó. Nadie preguntó a dónde iba. Porque todos lo sabían. Él no caminaba hacia la guerra. La guerra venía hacia él. Rías lo miró desde la distancia. Su voz, suave. Sin súplica. Sin orden. Solo verdad. Cuando el mundo se ponga en tu contra y no olvides quién eres. Issei se detuvo en la puerta. Sin girarse. Lo sé. Y lo dijo no como alguien que recuerda sino como alguien que decide. Soy el que rompe lo que se supone que debe ser eterno. Y salió. Los que no se arrodillan. El viento nocturno de la ciudad pasaba frío, pero Issei no lo sentía. Caminaba sin prisa, sin un destino inmediato, solo dejando que sus pasos siguieran la línea invisible que conecta a un depredador con aquello que decide enfrentar. No temía la emboscada. La esperaba. Y la emboscada llegó. No con ruido. No con amenazas. Con silencio. Uno que era demasiado perfecto para ser natural. En un callejón sin nombre, 3 figuras lo aguardaban. No eran demonios. No eran ángeles. No eran dragones. Eran exorcistas renegados. Humanos. Pero no humanos comunes. Los 3 vestían armaduras negras reforzadas con sellos antiguos y símbolos que Issei reconoció de inmediato. La Orden del Lienzo Blanco. La orden que no defiende a Dios. No defiende al infierno. No defiende la paz. Defiende el equilibrio matemático del mundo. La existencia sin extremos. La existencia sin anomalías. La existencia donde nada sobresale lo suficiente para cambiar la historia. La existencia gris. El del centro habló. No con miedo. Con convicción absoluta. Issei Youdou. Estamos aquí para advertirte. Issei levantó una ceja. No porque le sorprendiera. Sino porque hablar primero normalmente significaba que alguien tenía miedo. Y este hombre no lo tenía. Eso era interesante. Entonces hablen, respondió Issei. El exorcista extendió una mano a los lados, mostrando que no se escondía tras engaños. No venimos a matarte. Sería inútil. Venimos a ofrecerte una elección antes de que el mundo se vuelva irreparable. Koneko, Akeno y Kiba, que venían detrás de Issei en silencio desde la distancia, se detuvieron. No intervinieron. Porque Issei no necesitaba defensa. Solo testigos. Nuestra orden existe para evitar que una sola voluntad defina el destino de todos, continuó el exorcista. Issei entrecerró los ojos. Mi existencia les molesta porque no necesito permiso para decidir. Exacto, respondió el hombre, sin rodeos. Si sigues avanzando, el mundo no se unirá para detenerte. El mundo se romperá en 2. Y cuando un mundo se rompe, ninguno vuelve a ser completo. Kiba murmuró desde atrás. Esto no es una advertencia. Es una amenaza disfrazada. Pero Issei no. Issei entendió perfectamente. Esto era algo distinto. Esto era respeto. Respeto hacia un enemigo demasiado grande para ser derrotado y demasiado importante para ser ignorado. Issei dio un paso adelante. ¿Y cuál es la elección? El exorcista lo miró directamente a los ojos. Acepta una limitación. Un límite autoimpuesto. Un camino donde tu poder no se use para conquistar, sino solo para equilibrar. Koneko frunció el ceño. Akeno apretó los labios. Kiba tensó la espada. Issei simplemente sonrió. No una sonrisa arrogante. Sino una que decía. Ya perdieron, no nací para mantener el equilibrio. Su voz salió baja. Firme. Definitiva. Nací para romperlo. El exorcista respiró hondo. No con frustración. Con aceptación. Lo sabemos. Fue entonces cuando dejaron de intentar convencerlo. Y comenzaron a probarlo. La prueba del alma. Las 3 figuras se movieron al mismo tiempo. No para atacarlo. Sino para sellarlo. Una barrera transparente cayó desde el cielo como un cristal líquido, encerrando a Issei en un prisma perfecto. Koneko dio un paso al frente. Issei. Pero la barrera no podía romperse desde fuera. Solo desde dentro. Eso era parte de la prueba. Parte del mensaje. Si vas a ser algo que el mundo no puede contener y demuéstralo. Los exorcistas pronunciaron un canto compartido. Tamash mas no Akaru. Akanaki mono o Akaru. Akaru kotonaku atareruno no. Midiendo el alma. Midiendo lo que no puede medirse. Midiendo al que rechaza ser medido. La barrera no buscaba destruirlo. No buscaba drenarlo. No buscaba corroerlo.
Buscaba definirlo. Nombrarlo. Encasillarlo. Clasificarlo. Y eso era lo único que Issei no podía permitir. El cristal comenzó a brillar. Memorias. Pensamientos. Deseos. Miedos. Todo se hizo visible. La infancia. La soledad. La primera vez que fue llamado inútil. La primera vez que sintió rabia. La primera vez que entendió que la fuerza era la única lengua que el mundo respeta. Issei bajó la cabeza. Y murmuró. Eso ya no es quien soy. La marca carmesí se incendió sobre su cuerpo. Su voz se alzó, sin rugido, sin furia. Solo verdad. No me definan por lo que fui. No me limiten por lo que temen. No me nombren, porque yo soy el nombre. La barrera se agrietó. La luz se dobló. El sello se rompió. No en pedazos. Sino en nada. Como si nunca hubiese existido. Los 3 exorcistas dieron un paso atrás al mismo tiempo. No aterrados. Resignados. Con la calma de quienes saben que su papel en la historia ha terminado. El líder habló. Entonces el mundo deberá prepararse. Issei lo miró, con la sombra del dragón detrás de él, inmensa, viva, real. Que se prepare. Los exorcistas se disolvieron en niebla. Dejaron solo una frase flotando en el aire. El mundo no teme tu poder. El mundo teme tu intención. Issei sonrió de lado. Deberían. El nombre que no debía volver a ser pronunciado, el aire de Quo cambió. No como cuando un enemigo se acerca. No como cuando aparece una amenaza visible. Cambió como cambia el aire cuando un recuerdo que nunca debió volver regresa. Los más sensibles al mundo sobrenatural sintieron un escalofrío recorrerles la columna vertebral. Ake no lo sintió primero, mientras caminaba junto a Rías hacia la academia, como si algo antiguo hubiera sido despertado bajo la tierra misma. Koneko, sentada junto a un árbol, cerró los ojos y murmuró apenas una palabra. Y dragón. Pero no uno conocido. No uno nombrado. No uno registrado. Uno que no existía en la historia reciente. Uno que había sido prohibido de recordar. No porque fuera malévolo. No porque fuera invencible. Sino porque su existencia contradice la ley natural de la vida. Un dragón que no vive. No muere. No evoluciona. Solo permanece. Mientras tanto, Issei caminaba solo. No por desinterés. Por claridad. El enfrentamiento con la Orden del Lienzo Blanco no lo había alterado. No lo había fortalecido. No lo había desgastado. Simplemente había confirmado algo que él ya sabía. El mundo sería su enemigo. No porque él lo provocara. Sino porque el mundo no acepta lo que no puede clasificar. Sus pasos eran tranquilos. Su sombra, cada vez más profunda. Y con cada respiración, la marca carmesí se expandía lentamente por su piel, como raíces reclamando un terreno que siempre había sido suyo. Drake habló, pero no como advertencia. Hay un nombre que debes escuchar. Issei no se detuvo. Dilo. No soy yo quien debe pronunciarlo. Issei frunció el ceño. ¿Quién entonces? La respuesta llegó desde atrás, con una voz que no pertenecía a un ser vivo. Yo. Issei giró solo lo necesario. No sorprendido. No alarmado. Preparado. Una figura alta, cubierta por una capa desgarrada, se apoyaba contra una pared como si hubiera estado allí mucho antes de que Issei llegara. Su rostro no era visible. Pero sus ojos sí. 2 puntos de luz opaca. Sin brillo. Sin reflejo. Sin emoción. Un dragón que no debería existir. Issei habló primero. No eres un humano. No eres un demonio. No eres un ángel. La figura inclinó la cabeza apenas. Correcto. Pero tampoco eres un dragón vivo, añadió Issei. Correcto. Kiba, que se había aproximado silenciosamente, sintió algo que su instinto no podía definir. No miedo. No amenaza directa. Era algo peor. Presencia sin propósito. Los seres vivos tienen motivaciones. Incluso las máquinas obedecen funciones. Pero esto y era presencia por existir. La figura habló. Su voz no era ronca. No era profunda. No era terrible. Era simplemente vacía. Mi nombre fue borrado. No fue olvidado. No fue destruido. No fue sellado. Fue desautorizado, murmuró Drake desde dentro de Issei. La figura asintió. Correcto. Kiba preguntó, con una voz que no buscaba valentía, solo claridad. ¿Quién eres? El viento se detuvo. Las aves en los árboles dejaron de hacer ruido. Las sombras dejaron de moverse. E incluso el tiempo pareció contener el aliento. La figura levantó la cabeza. Y su voz pronunció un nombre que ningún ser vivo había dicho en 10.000 años. Tiamat 64, y primero. S más G. 9, U. I 3. T. S 911, I, M 1% $1111, 3. 1%. La realidad se distorsionó cuando lo dijo, como si el mundo mismo intentara corregir el sonido. Kiba cayó de rodillas, instintivamente. Koneko sintió sus orejas felinas retraerse contra su cabeza, como si la memoria de un predador ancestral hubiera despertado. Akeno inhaló con dolor, como si la presión del aire hubiese doblado sus pulmones.
Rías, desde la distancia, sintió el nombre como un impacto directo en el alma. Issei no se movió. Solo observó. Tiamat es una dragona, dijo tranquilamente. La figura respondió. Tiamat es la forma aceptada. Un título. Una máscara. Un registro modificado para el mundo moderno. Pero ese no era mi nombre original. Silencio. Issei habló, lento, firme, sin parpadear. Tu verdadero nombre fue prohibido porque la figura terminó la frase. Porque mi existencia demuestra que los dragones pueden ser eternos. No reencarnar. No renacer. No morir. Eternos en sentido absoluto. Una existencia que niega. El ciclo. La ascensión. La reencarnación. La evolución. Un dragón que no necesita cambiar. Issei entendió. Rápido. Preciso. Sin ilusión. Significa que tú no tienes destino. Correcto. Koneko susurró, apenas audible. Un ser que no tiene destino y tampoco tiene lugar. La figura finalmente se enderezó. Y aún así estoy aquí. Para advertirte. Issei respiró hondo. Están intentando que dude. La figura negó con la cabeza. No. Estoy aquí para decirte que continúes. Los demás lo miraron, incrédulos. Pero la figura siguió, la voz igual de tranquila, igual de vacía. El mundo teme tu poder. La orden teme tu libertad. El cielo teme tu voluntad. Los infiernos temen tu ambición. Pero yo no tengo nada que temer. Porque yo no tengo nada que perder. Silencio absoluto. La figura dio un paso hacia Issei. Cuando el primer dios cayó y yo estaba allí. Cuando los dragones dominaron los cielos y yo estaba allí. Cuando los demonios tomaron forma y yo estaba allí. Yo existía antes de que la historia comenzara. Issei lo miró directamente. Entonces dime. ¿Qué quiere el mundo de mí? La figura respondió con la única verdad que importaba. Que no escribas su final. Issei sonrió. No arrogante. No salvaje. No cruel. Convencido. Entonces ya llegué demasiado lejos. La figura asintió. No para apoyarlo. No para detenerlo. Solo para reconocer la inevitabilidad. Sigue caminando. El destino no fue hecho para ti. Tú estás hecho para atravesarlo. La figura se desvaneció. Como si nunca hubiera estado allí. Cuando el cielo se arrodille, la tierra temblará. El cielo empezó a nublarse sin razón. No era lluvia. No era tormenta. Era presagio. Un presagio que solo aquellos conectados al mundo sobrenatural podían interpretar. Rías levantó la mirada desde el patio de la academia. Su respiración se volvió tensa sin saber exactamente por qué. Akeno apretó los dientes, su mano temblando apenas sobre el rosario negro que llevaba como adorno. Koneko se llevó la mano al pecho, intentando sostener algo invisible que parecía apretarle el corazón. Kiba, aún con el recuerdo reciente de la presencia que habían sentido, seguía sin poder borrar el frío de su columna. Y todos ellos miraban a Issei. Pero Issei no se veía alterado. No se veía enfadado. Ni emocionado. Ni siquiera concentrado. Solo inevitable. Como si todo lo que ocurría a su alrededor fuera simplemente la consecuencia natural de caminar. Raiga habló, y esta vez su voz no fue grave ni orgullosa. Fue seria. Esto no es poder ajeno. No es herencia. No es bendición. Es tu naturaleza manifestándose. Issei no respondió. No necesitaba hacerlo. El mundo estaba respondiendo por él. En el cielo, algo empezó a formarse. No una figura. No un símbolo. Un vacío. Como si el firmamento hubiera sido perforado desde el otro lado de la realidad. Los pájaros dejaron de volar. Los insectos dejaron de moverse. El aire dejó de circular. Rías sintió su poder demoníaco oprimido por algo superior. Akeno sintió sus alas retumbar con un eco antiguo que no pertenecía al cielo moderno. Koneko cayó de rodillas, respirando agitada. Kiba apoyó una mano contra el suelo, intentando estabilizar su existencia. ¿Qué está pasando? Murmuró Rías, incapaz de procesar. Akeno habló entre jadeos. No es magia demoníaca. No es energía sagrada. No es draconiana y Koneko lo dijo con voz baja y temblorosa. Es autoridad. No poder. No fuerza. Autoridad. El derecho a existir por encima de las demás existencias. Un portal se abrió encima de Kuo. Pero no uno infernal. No uno angelical. No uno dimensional. Un portal administrativo. Un portal del cielo. No el cielo religioso. No la gloria divina. El cielo burocrático. La institución que heredó la estructura del dios de la Biblia tras su muerte. La maquinaria de la fe. El órgano que sostiene los rezos, las plegarias y los milagros. Y desde el portal descendieron ángeles. No soldados. No mensajeros. Ángeles de juicio. Ropas blancas. Armaduras en tonos dorados. Alas múltiples, superpuestas. Ojos puros, sin emoción. El tipo de ángeles que no habla. Que no decide. Que solo ejecuta. Al frente descendió uno solo. Un ser demasiado hermoso para ser visto sin dolor. Su luz no quemaba. Pero drenaba. De él no salía calor, sino silencio.
Rías dio un paso atrás, temiendo lo que significaba. Akeno sintió su sangre demonio y su sangre cielo colisionar violentamente dentro de ella. Kiba apretó la empuñadura invisible de su espada. Koneko mordió su labio para no perder el control. El ángel habló. Su voz no resonó en los oídos. Resonó en el alma. Issei Youdou. Hijo del dios que ya no existe. Portador del dragón emperador rojo. Aquel cuyo destino no fue escrito. Rías gritó. No se atrevan a acercarse a él. El ángel la miró. No con desprecio. No con juicio. Con indiferencia. Como si verla fuera equivalente a ver hierba movida por el viento. La casa de Mori no tiene autoridad para intervenir. Akeno gritó, electricidad acumulándose en su mano. Ni siquiera ustedes tienen derecho a... El ángel la interrumpió sin elevar la voz. Mi autoridad proviene de la estructura divina. Tú solo existes porque él decidió amarte. Akeno se congeló. No físicamente. Espiritualmente. El ángel volvió a mirar a Issei. Tu existencia no pertenece a este mundo. Issei levantó la vista lentamente. ¿Y cuando perteneció? El ángel avanzó, sin espadas, sin luz, sin ira. Cuando tu padre aún caminaba sobre la tierra. Cuando la fe tenía dueño. Cuando el destino tenía autor. Silencio. Las nubes se abrieron un poco, revelando solo vacío detrás. Tu nacimiento no debía repetirse. Tu poder no debía manifestarse. Tu libertad no debía afirmarse. Issei no se movió. Pero aquí estoy. El ángel inclinó la cabeza. Y por eso estoy aquí yo. Rías gritó. No van a llevárselo. El ángel finalmente mostró una emoción. Lástima. No por ellos. Sino por lo que no pueden comprender. No hemos venido a llevarlo. Hemos venido a arrodillarnos. El aire se rompió en un estallido de viento. Los ángeles detrás del primero cayeron de rodillas. No en reverencia. No en adoración. En obediencia. El ángel principal se colocó una mano en el pecho y bajó la cabeza. Porque aunque ya no exista el Dios que lo creó y tú sigues siendo su hijo. Rías se cubrió la boca, temblando. Akeno dejó caer su poder, sin poder sostenerlo. Kiba cerró los ojos, comprendiendo la escala real de lo que veían. Koneko lloró sin entender por qué lloraba. El ángel dijo la frase que rompería el equilibrio del mundo. Y el cielo no puede oponerse a la sangre de su propio creador. Issei no sonrió. No se alteró. No cambió. Solo habló con la calma de quien siempre supo su destino. Levántense. Los ángeles obedecieron sin cuestionar. Rías dejó escapar el aire que no sabía que sostenía. Akeno cayó de rodillas, no por debilidad y sino por impacto. El ángel habló una última vez. No estamos aquí para detenerte. Estamos aquí para esperar tu decisión. Cuando llegue el día en que escribas el final del mundo y llama. Issei cerró los ojos. Solo por un instante. Y cuando los abrió y el cielo se volvió claro otra vez. Los ángeles desaparecieron. El viento volvió. El mundo se reanudó. Koneko lo dijo primero, en un hilo de voz. El cielo y se inclinó. Ría se acercó lentamente a Issei, tocando su mano. Pero esta vez no para detenerlo. Para acompañarlo. Entonces y lo que sea que venga después y Issei la miró. Su mirada no era humana. Pero tampoco se había vuelto inalcanzable. Lo enfrentaremos.